Yo te diría que este episodio es el primer knockdown de la administración de Trump. El problema es que ya un tribunal le falló en contra en el primer circuito y el Supremo. Esto tiene consecuencias. Es más fácil decir, Estados Unidos no se va a meter en ningún lado, ya no vamos a ser el policía del mundo, pero cuando se interfiere con el tráfico del petróleo en el mundo, alguien tiene que entrar. Yo me pregunto, ¿cómo estarán viendo este capítulo del chat de Signal los enemigos de Estados Unidos? ¿Se estarán riendo? ¿Estarán burlando? ¿Será como el chat de Ricky, los boys? Otra cosa que para el público americano, como dicen en ese propio chat, nadie sabe quiénes son los Houthis. Pero el mundo musulmán es un mundo súper complejo. Los Shia no son igual que los Sunni. Y Irán no es igual que Arabia Saudita. Y esa dinámica hay que comprenderla mejor. Gran parte del problema en la conversación es que la gente piensa en ellos y no en cómo el mundo nos ve. Y yo creo que si tú no estudias al resto del mundo, no vas a saber cuál es el nuevo orden mundial. Hay que discutir quiénes son esos Houthis. Porque la gente habla de eso sin saber. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen que ver con Irán? Porque si no, no entendemos cómo el mundo funciona. Yo creo que parte del problema, Carlos, de la conversación siempre es que uno ve las cosas desde el punto de vista muy de uno. Y es fácil ver el mundo desde mi perspectiva. Las relaciones sentimentales son así. Las relaciones humanas son así. Desgraciadamente, la gente no ha logrado entender que mi punto de vista no es el único. En este tema de los aranceles, por ejemplo, de los carros, tiene razón Trump, tiene lógica, hay muchos puntos que él tiene que tiene razón. Nada, de otras cosas queremos hablar, pero quiero arrancar hoy con el chat. Carlos, el chat sin duda ha sido un golpe. ¿Cuán duro es el golpe, Carlos? Yo creo que es un golpe duro en dos aspectos. Uno es que demuestra una falta de control. En toda la historia de la inteligencia de los Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna, una cosa como esta no había salido a la luz pública. Un intercambio tan completo sobre quienes están tomando la decisión de si se va a bombardear o no una población en otro país. Y unos, ¿verdad? Unos activistas o unos grupos militares en otro país. Ese tipo de asuntos, pues, demuestra falta de experiencia, demuestra falta de control, pero también demuestra una fisura dentro de ese equipo de Trump, que yo creo que las podemos discutir y profundizar. Yo creo que ese es el primer punto. Demuestra un equipo de Trump que más que hacer un análisis del impacto geopolítico de una decisión, es cómo lo vendemos. Si te das cuenta, toda esa discusión de J.D. Vance, de bueno, el mensaje aquí está difícil, ¿cómo lo vendemos? Como si estuvieran todavía en campaña. Eso me parece que también es un golpe a la credibilidad de los Estados Unidos. Yo tengo que añadirle a eso, Carlos, que creo importante explicar un poco qué es eso de un chat de Signal y cómo funciona Signal. Por si acaso, yo uso Signal todos los días. Mi equipo de trabajo completo usa Signal. Yo no hago llamadas telefónicas casi nunca por red celular regular. Y la razón es muy básica. Yo sé y me consta, ¿verdad?, de que aquí hay gente en Puerto Rico que paga a detectives privados para conseguir información tuya de con quién tú hablas, con quién tú no hablas, quiénes son tus fuentes, quiénes son tus fuentes, ¿verdad? Así que por eso yo todas las llamadas las hago por data. Así que nunca se guarda nada en mi celular. Así que si a mí un día me incautan el celular para algo, pues no encontrarás nada porque es que simplemente todo está en mensajes encriptados o en aplicaciones que se borran. Y eso es para proteger mis fuentes, proteger la gente que me llama, proteger la gente que me dice cosas. Porque a veces, Carlos, me ha pasado que la persona que me llama es alguien a quien yo voy a quemar y la persona quiere que la queme. O sea, me ha pasado varias veces que me dan una información diciéndome, yo estoy en contra de esto, sé que yo voy a coger la culpa, pero prefiero eso a que después me echen a mí los 20 como que yo hice algo ilegal. ¿Cómo compara, por ejemplo, eso con otros sistemas, como decir WhatsApp o Telegram? Ok, Signal, lo que pasa es que Signal es open source y es de un non-profit. So, contrario, ¿verdad?, a cómo funciona
en este caso Telegram, que funciona como una aplicación de un ruso que tiene, ¿verdad?, estos servidores y demás, o WhatsApp, que es de Meta, pues Signal es de un grupo sin fines de lucro que creó un sistema que utiliza básicamente el mismo sistema de las comunicaciones interbancarias. Okay. Me explico. Signal, el sistema que ellos utilizan es una llave que encripta y desencripta y tiene doble llave y se usa para comunicarte con personas típicamente con quien tú tienes confianza y relación, porque puedes sacar screenshots, o sea, puedes sacar fotos. Sí, claro. Este- Digo, tampoco. No, porque en Telegram cuando sacas una foto te avisa, le avisa a otro, alguien cogió una foto aquí. En Confide no se puede sacar fotos, tienes que sacar otro celular o sea que hay diferentes aplicaciones. La razón por la cual se usa Signal típicamente es por gente que confía en unos y otros, porque en teoría se puede sacar el screenshot ¿verdad? Y nadie se va a enterar. Pero tú lo que estás planteándome es que te protege mejor de terceros que quieren entrar o hackear o... Sí. Es, de hecho, en este momento se entiende que Signal es más difícil de hackear por el protocolo que utiliza. Básicamente es como el protocolo interbancario. Utiliza el mismo sistema parecido cuando tú haces una transferencia de un banco a otro, que básicamente o sea, cuando ocurre un transfer de un banco a banco B, nadie puede entrar y cogerle y ver, en vez de depositar en esa cuenta, depositar en la mía. Pues lo mismo ocurre con Signal. Han tratado de hackearlo muchas veces. Se sabe que hackers rusos, de hecho, hace 2 semanas Bloomberg había publicado que hackers rusos estaban tratando de penetrar en Signal. Imagínate. Hay que... Dicho sea de paso, esto yo lo sé porque lo sé. En el Congreso prácticamente todas las comunicaciones entre congresistas y su staff es con Signal. Claro. Pero aún así, es lo que tú dices, ellos son muy cuidadosos porque saben que el que está dentro puede tirar una foto, puede compartirlo. Es decir, una vez tú pasas la puerta del grupo, pues ya tú estás adentro y ahí tienes acceso a todo. Claro. Y además, también hay una realidad, Carlos, que yo creo que es bien importante plantear, que quizás es algo que mucha gente no ha tomado en consideración. Y es que los celulares pueden ser hackeados también. Y una vez tú entras al celular, lo que tú estás escribiendo en Signal puede estar siendo monitoreado porque están viendo todo lo que tú escribes. O sea, la escritura. O sea, que por eso es que tú quieres evitar utilizar ese tipo de fuente de información o de comunicación, Carlos, porque lo más importante en esa comunicación... Ok, vamos a explicar esto. Esto no funciona por las redes celulares regulares. O sea, cuando la gente de inteligencia se habla y se comunica, utiliza unos equipos obviamente sofisticados. Tú no te puedes comunicar, por ejemplo, Carlos, si yo soy un agente de la CIA o del NSA, la CIA realmente es la que hace eso, el FBI también, pero la CIA es la mayormente que hace. Si yo soy un agente de la CIA, y por si acaso yo he leído de estos temas, o sea, no es que aquí me estoy, o sea, no es que yo tengo información privilegiada. No hay una persona parada en la esquina diciendo no, nada de eso. Digo esto, ¿verdad? Para fines de ¿verdad? De quienes puedan pensar que estoy aquí diciendo ¿qué sabes tú de eso? Pues uno lee de estos temas, ¿verdad? Y busca información dentro de lo posible. Y se entera de cómo funciona esto, básicamente, porque, pues, me dedico a leer y aprender. Jay, al contestar eso te quiero hacer esta pregunta porque yo también estoy aprendiendo. Cuando digamos, el secretario de Defensa o el director de la CIA va a comunicarse con el presidente para darle una información que es clasificada y confidencial, usa ese sistema que tú estás diciendo. Ese es el protocolo. Sí. No usa Signal. Eso no se supone que... Signal es para hablar como que, mira, vamos a reunir en tal sitio. Sí. O mira, salí de la reunión. Avísame, whatever. Pero supone que información clasificada no se utilice en ninguna plataforma que sea fuera del scope de dentro, Y por eso el issue de si esto era o no clasificado, que no, es ridículo que digan que no, pero ellos se tiraron. Un ataque militar que se está cuadrando y que no se ha realizado, obviamente es ultra clasificado. Sí. Además de... con fecha. Porque revela sources and methods. Y aquí lo más importante siempre, cuando tú eres un aparato de inteligencia, es que tú nunca revelas tus fuentes y tus métodos. Tú nunca puedes revelar esas dos cosas. Y por tanto, tú estás revelando métodos. Sí. O sea, eso es lo más importante. ¿Cuál es el método para yo decidir si bombardeo o no? Este es el método. Lo acaban de publicar en un chat de Signal. Ok, Carlos, pero hay una noticia que es la más importante para mí de todo lo que hemos hablado que no sale. Y es que todos estos son outsiders. Donald Trump nombró un montón de outsiders. Y estos son gente que, por tanto, no confía en los canales oficiales.
Ese es el verdadero problema. Estos son personas que como son de fuera y no están en el día a día, usaron back channels. O sea, eso es lo que ocurre cuando tú, por ejemplo, no puedes hablar con Cuba porque el presidente de Estados Unidos no puede hablar con Castro, ¿verdad? Pues, ¿qué hizo? El Vaticano y la Embajada Suiza conectaron por allá y hicieron back channels. Hicieron unas comunicaciones distintas, no de fuentes oficiales, sino alternativas. Lo oficial, lo normal, es que el presidente de Estados Unidos se siente en el Situation Room y en unos equipos que, por si acaso, monta Cisco, que se le conoce que es la empresa que sabe más de este tema, de poner sistemas digitales súper encriptados, que se conectan directamente con satélites. Esto no para gente, esto no es... O sea, tú decidir si vas a hacer un ataque o no, cómo, cuándo y dónde, tú tienes que buscar que sea lo más confidencial posible. Te voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando le preguntan a los representantes del gobierno en el Congreso, ¿esto es un breach o no es un breach? Ellos deciden decir que no es un breach. Esto no, o sea, que esto no era información clasificada y altamente confidencial. No. O sea, que esta información no necesitaba un alto nivel de clearance. No. ¿Qué hizo el periodista Goldberg? Pues lo publicó todo. Porque tú lo que no puedes publicar información confidencial. Así es. Y clasificada. Así es que sencillamente ellos estaban en una situación donde o decían la cagamos o decían no hay problema, en cuyo caso el periodista hizo lo que hizo. Publicó al mundo entero esa información. Ok, varias cosas de esto, Carlos, que creo que es importantísimo. Y termino con mi ángulo. Si tú no confías en las fuentes oficiales, tú te pones en una posición bien vulnerable de que te hackeen los rusos, de que te hackeen los chinos. O sea, hay que entender que los cubanos viven del espionaje de Estados Unidos. Los cubanos se sabe, esto es súper conocido, que infiltran cada vez que pueden y que su operación es en gran medida venderle secretos de Estados Unidos al resto del mundo. Hay una oficina de la KGB allí, la GRU ahora, que antes se llama KGB, que busca interceptar telecomunicaciones de Estados Unidos. O sea, esto no es nuevo. El mundo entero sabe que el mundo del espionaje, ¿verdad? El mundo entero no sabe. La gente que trabaja en ese mundo, y yo me encantan esas teorías, así que yo me puedo estar leyendo todos los libros que pueda de esos temas, porque me parecen fascinantes. De hecho, la NSA publicó recientemente un podcast donde hablan de cómo ellos atraparon a Osama Bin Laden. Y explican cómo fue que interceptaron las llamadas telefónicas y explican cómo fue que interceptaron los satélites de las llamadas telefónicas hacia Osama Bin Laden y así es como detectan. Dicen, aquí hay mucha actividad en esta zona de este tipo de llamadas de satélite. ¿Por qué están haciendo tantas llamadas de satélite por ahí? Y empiezan a buscar y ahí encuentran que era Osama Bin Laden que estaba en Pakistán. Mi punto con esto, y digo, lo publicaron 12 años después. O sea, no estamos, ¿me entiendes? O sea, mi punto con esto es, Carlos, que cuando tú te vas por un back channel, cuando te vas a comunicarte por el lado, a mí me parece que muestra un problema que es más serio que un asunto de si esta información es breach o no. Es cuán vulnerable se ha puesto el gobierno de los Estados Unidos a hackeos por precisamente haber nombrado un montón de gente externa que aparenta ser gente capaz. Pero una cosa es yo ser capaz y otra cosa es yo confiar en que el muchacho que está allí, ingeniero, que va a conectar mi llamada para hacerla segura, yo confío en él. No, yo no confío en él. O sea, aquí, yo no sé si eso se entiende, pero el que yo creo un canal alternativo a través de Signal para cuadrar ataques militares. Bueno, y eso es una. Ahora vamos al segundo problema. Y es con la seriedad que se deben atender ciertos asuntos. Mike Waltz es el asesor de seguridad nacional. Es lo que fue Condoleezza Rice con Bush. Es lo que fue Henry Kissinger en un momento dado con Nixon. Y luego fue secretario de Defensa. Es un puesto de la más alta sensitividad porque conoce cómo Estados Unidos opera, hace todas sus operaciones militares en el mundo. Y estamos hablando de la vida de miles de personas, de agentes, de seguridad en todos lados. Ok. Y este señor Waltz incluye a un periodista, que es el editor de The Atlantic, o sea, yo a veces en cosas mucho menos sensitivas,
Yo chequeo 2 veces, espérate, esto no, yo voy a dar un reply, esto no, este no va. Él no hizo el mínimo esfuerzo de diligencia en algo que el grupo se llamaba el grupo pequeño del tema de los Houthis. O sea, que es obvio que era para eso. No es que en un grupo de gente que juega golf se zafó ese tema. Ese era un grupo diseñado para discutir este tema de un ataque al grupo, que luego hablaremos un poquito de por qué se ataca y por qué es importante hacerlo y por qué había discusión entre ellos y por qué de repente Vance dice no hagan eso. Eso es importante también. Pero ¿qué pasa? Waltz lo incluye un periodista. Ese periodista podía ser un agente de los rusos. O sea, no es la primera vez que periodistas han sido agentes de otros gobiernos, que podía pasarle la información, que podía comprometer la vida de agentes americanos y de otros países. Entonces, por eso es un breach. Es un breach porque él incluye en un grupo tan selecto a un periodista que no era parte. El periodista, esto es la parte interesante, el periodista al principio cree que esto es embuste. Él cree que esto es un vacilón. Un vacilón. Alguien le está haciendo una broma o lo está cogiendo de tonto. Pero cuando ve la dinámica, dice, es que esta gente habla así. Es que son ellos. Y evidentemente lo que hace es que habla con sus asesores legales y con sus asesores, los editores. Y ellos le dicen, aguántate, no digas nada, porque alguien te va a decir que tú estás ahí. Pues no pasó. Nadie se dio cuenta. Espérate. Aguántate que aquí hay un personaje que nadie sabe quién es. Está increíble. Y después de cierto punto, él sí se sale. Y él al salirse es que se notifica. Al él salirse, el sistema le notifica a los demás. Fulano se fue. ¿Quién es fulano? Y ahí, voz de alerta. Él sale público. Como en WhatsApp. Signal te notifica cuando Carlos Dalmau has left, que muchas veces no me salgo de grupos, aunque no para que no salga eso. Para que no salga, oye, Carlos Dalmau, porque entonces la gente empieza y ¿por qué te saliste? Sí, entonces, me pasa todos los días. Pues todos los días. Yo pues me hago el zángano y me quedo, pero no quiero estar ahí o lo pongo en silent. Anyway, esa dinámica inmediatamente, pues lo conoció todo el mundo porque The Atlantic primero anunció que tenía esa información y luego cuando el gobierno de Estados Unidos, mediante Tulsi Gabbard y Patel, que fueron al Congreso y dijeron, no, yo no encuentro que eso es nada malo, él lo publicaron completamente, ya está en el internet, ya está en los medios. Y yo creo, y esa es la otra parte de esta discusión, que nos lleva a una especie de mirada bien inusual de cómo este gobierno de Trump está tomando decisiones geopolíticas que tienen que ver con el precio del petróleo, por ejemplo. O sea, de lo que estamos hablando, dame un minuto para explicar esto para beneficio de todo el mundo. Los que ya lo saben, pues lo saben. Los Houthis son un grupo asociado a Irán, porque son musulmanes chiíes que hicieron una guerra civil, ellos provocan una guerra civil en Yemen. Y Yemen está dividido. O sea, ellos dominan unos sectores de Yemen, incluyendo la costa oeste. ¿Y qué pasa? Ellos han puesto una especie de amarre en ese estrecho que le dicen el estrecho de Bam, que es cuando tú entras al Mar Rojo, esas barcazas llenas de petróleo o de bienes atraviesan el canal de Suez y llegan al Mediterráneo, por tanto, a Europa. Pero también eso son barcazas americanas, hay intereses americanos. Pero, ¿qué pasa? Ellos han puesto un hold ahí y eso ha afectado el tráfico. Y ya Trump había dicho, yo quiero bombardear a esa gente para que se calmen. Digo, eso está lleno de portaaviones de Estados Unidos. Y hay toda una operación. Y los hutíes están haciendo esto para defender a Hamas. Claro. Y obviamente que son sus aliados en palestinos.
Y ellos ven esto como atacar a Israel. Si tú atacas a Israel y atacas al tráfico económico, pues dejan de bombardear o dejan de, ¿verdad?, atacar a Hamas y obligas a un acuerdo de paz o un acuerdo que beneficie a los palestinos. Recuerde que ellos son aliados de Irán. Irán apoya a Hamas, Hezbollah y a los Houthis. Los Houthis tienen equipo militar. Sí. O sea, estos son gente Sí, sí. sofisticada. Ellos no tienen aviones, pero lo que tienen son unos drones y tienen unos misiles que son bien movibles. Y Bueno, por tanto pueden ellos- atacar a los... Ellos no tienen aviones como los de nosotros. porque Como los de nosotros. Tienen avionetas donde vienen Tienen en avionetas. barco Y tienen la tecnología de los drones que atacan. así es. Pero no tienen el nivel de power que tienen los aviones. No, obviamente no tienen aviones militares, Militares. pero tienen aviones civiles que pequeñitos, obviamente, que sobrevuelan y como si fuera un helicóptero, ¿verdad? Y tiran a la gente allí y se tiran. Ellos tienen armas. Y tienen armas, o sea, está hablando de grupo para mediar. Es como cuando tú vas a Colombia y hay una zona donde el gobierno colombiano manda y hay una zona en Colombia donde manda la FARC. Sí. O en Puerto Rico, donde tú vas a una zona donde, bueno, lo pasó recientemente en México, donde había una zona que había un grupo de gente que ahí era un sitio donde supuestamente ibas a buscar trabajo y realmente era un sitio de narcos donde, pues, si tú no te comportabas como ellos querían, pues desaparecías de repente, te horneaban y todo. Y hay unos lugares de Puerto Rico, por ejemplo, donde el gobierno no manda y todo el mundo sabe que en ciertos lugares del país tú entras allí y quien manda, pues, es el bichote, el dueño del punto de droga, y así es, y tú vas, tienes que pedirle, y un político que va allí tiene que pedirle permiso al dueño del punto para pasar. Pues así pasa allí. O sea, hay unas zonas allí donde con un ejército de verdad, una milicia de verdad, manda allí. Y esto es un tema que a veces a alguna gente que yo hablo con ellos sobre estos temas les sorprende. 1 de cada 4 personas en el mundo es musulmán. Uh-huh. El Islam es la segunda religión más numerosa en membresía. Tiene 2 billones de seguidores. Pero el mundo musulmán se divide en 2 grandes grupos, los shia y los suní. Los suní son... Y tienen subdivisiones. Tienen subdivisiones. Igual que el cristianismo. Claro que están los luteranos y los calvinistas. De los ortodoxos y para mí, ese mundo se subdivide en montones de subdivisiones. Claro, pero hay una diferencia y es la siguiente. En el mundo occidental hubo una cosa a través de los años que se considera la división de iglesia y Estado. Y es que el gobierno es una cosa y la creencia tuya personal es otra. Eso en el mundo musulmán no es la forma en que ellos lo ven. El islamismo es una idea, es una ideología política y religiosa que entiende que la forma de yo ayudar a tu desarrollo integral es integrando el gobierno religiosamente. ¿Y qué pasa? Hay 2 grandes grupos. Están los suní, que son los de Arabia Saudita y de casi todas partes del mundo. Pero da casualidad que Irán es shia. Y el gobierno de Irán desde el 79 ha tenido una política expansionista de desestabilizar lugares o que apoyan o que son amigables con Israel o que están con Arabia Saudita, que son su némesis en el mundo. Entonces hay que entender eso porque, por ejemplo, Irán está detrás de ¿qué? De Hamas. Estaba detrás del régimen de Assad en Siria y cogieron un golpe grande. Pero ellos ahora mismo están usando a los Houthis para lo que tú dices, para retomar espacios de poder militar en esa región. Y ahí es que Estados Unidos tiene que tomar una decisión. O yo los pongo en cintura y bombardeo y digo, cuidado que lo que viene, y Trump lo puso en social media, pone, lo que les va a caer es el infierno encima. Así es. Si se ponen con cosas, y aquí es que nos enteramos, J.D. Vance estaba tratando, el vicepresidente de los Estados Unidos, a pesar de que esa era la decisión, y a pesar de que el sistema, o sea, defensa estaba en ready para bombardear, él empieza a decir, yo no creo que esto es una buena idea. Yo estoy medio ocupado. Esto es bien típico de esta. Yo estoy fuera de oficina, estoy medio ocupado, pero yo le puedo decir una cosa. Yo no creo que el presidente entiende cuán contradictorio es este mensaje. Eso es lo primero que le tira un chícharo a Trump. En el grupo de gente de confianza. Dice, yo no creo que él entiende, porque miren, cuando analizamos esto, quien se afecta de ese tráfico más es Europa. Y a mí me molesta que esos europeos estén free riding. Eso es él repitiendo el mensaje de Trump. Free riding diciendo que nosotros tenemos que hacerle favores a ellos. Y ellos no tienen que pagar. Eso nos cuesta un montón de chavos. Y eso se paga a nosotros. Y eso es contradictorio. Entonces él dice, ¿cómo explicamos este mensaje al pueblo americano? Porque la gente aquí no sabe quiénes son los Houthis. No sabe nada de eso.
Entonces le contesta el Chief of Staff de Tulsi Gabbard, o la mano derecha de Tulsi Gabbard, le contesta. La jefa de inteligencia. La jefa de inteligencia le dice, mira, JD, es que esto no es una cuestión de time, esto no es que es time, esto es ahora o después, porque no hay ninguna fuerza en el mundo que pueda parar a esa gente. Y si tú le das gabela, o los israelitas los van a parar, o lo que nos va a pasar es que vamos a tener que hacer en un mes. Así que O lo hacemos o lo hacemos ahora. Ya. Y hay que entender también que los israelitas en efecto son los más que se afectan con esto, pero continúa. ¿Y el qué? Y entonces el secretario de Defensa, porque todos son medios boys, son medios panas, entonces el secretario de Defensa dice, JD, me parece buen punto, yo podría esperar, pero toma en cuenta que el presidente ya está esperando esta acción, y lo segundo, que la cosa es cómo enmarcamos el mensaje. Aquí lo que hay que decir es que esto es culpa de Biden. Se lo dice a sí mismo. Esto es culpa de Biden. Y dos, que quien está detrás es Irán, que esos son los enemigos. Oye, Carlos, hay otro punto. A toda esta Trump está jugando golf. Ah, sí. Oye, al jefe. No, y entonces el secretario de Defensa le escribe a JD, no tengo problema que eleves esto al presidente. Sí, que vas a ir al campo de golf a ver con esto, ¿sabes? Porque por si acaso, y no estamos inventando lo que está jugando golf, es que Trump publicó que le estaba jugando golf y la Casa Blanca publica que mientras está jugando golf, él se va a escuchar el ataque y entonces vuelve a jugar golf donde supuestamente gana un torneo en Mar-a-Lago. No, pero hay que reconocer, y por eso en esta revelación uno se da cuenta que en ese equipo de Trump hay muchos psicofantes, hay mucha gente que aplaude y que lo que hace es que repite lo de Trump sin mucha... Por ejemplo, yo no vi a Marco Rubio intervenir ahí. Un momento, muchacho. No, nada. Y Marco estaba ahí. Way to go, suelte, muchacho. Pero yo no vi a un secretario de Estado decir, un momento, si ustedes dejan que esto pase y no hacen nada, se nos cae lo de Gaza, el acuerdo de paz, y en un mes vamos a tener que hacerlo y peor, porque va a ser reactivo. O sea, nadie estaba pensando en el big game. Estaban pensando en que vamos a decir mañana para Fox News. Eso básicamente es cómo esto se discutió. Y Carlos, te soy franco, mi gran problema con el gobierno de Trump es precisamente ese. El gobierno de Trump es un gobierno de mucho comunicador, de mucha gente que son que está pensando en el spin. Excelentes comunicadores, son excelentes. Son buenísimos. No, hay que dársela. Son excelentes. Ahora es tremenda. Todos. No. Trump buscó. De hecho, yo estoy de acuerdo. En el podcast Olin, que sé que eres fan, Howard Lutnick, que es el secretario del comercio, que fue el que hizo el equipo de transición y que hizo el equipo y que escogió hizo el vetting para el gabinete. Él dice abiertamente que lo que Trump está buscando es gente que pueda vender su mensaje. Claro, y todos son grandes oradores. Sí, todos son grandes oradores. Yo reconocí dos factores que él utilizó. Uno, personas que tuvieran una presencia mediática sólida. Y dos, lealtad. Que cuando él dijera una cosa, hicieran lo que él dijera, no se pusieran con cosas. J.D. Vance parecería, y como la prensa liberal lo ha querido presentar, es como que está en contra de Trump. Yo no creo que eso es lo que yo derivo. Al revés. Yo creo que lo que está diciendo es, yo soy más Trump que Trump. O sea, yo meto... Claro, Carlos, no había escuchado a nadie decirlo y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú no crees? Es un lambón. No. Es un lambón. Como tú... Mira, él lo que quiere... Él se tomó el Kool-Aid tanto que él dice, no, lo que pasa es que Trump no se ha dado cuenta que yo lo que estoy diciendo es que si vamos... Trump está siendo muy bueno. Está siendo muy bueno, exacto. Vamos a go all in Trump. Exacto. Y Trump diría... Trump no está siendo tan Trump en esto. ¿Por qué yo voy a pagar esto? Ajá. Porque eso es lo que diría Trump. Sí. Claro. Los otros le dicen, amigo, todo eso está muy bonito y eso se dice en las gradas. Pero el problema es que tenemos una paz bien débil ahora mismo, que está montada en papelito en Gaza. Y los Houthis nos las van a dañar porque están metiéndose y van a chavar. Así que vamos a mandarle un mensaje y los calmamos. Y básicamente ahí es que el secretario de Defensa me parece que adecuadamente le dice, mira, nosotros lo que estamos es recobrando lo que se llama la libertad de tránsito. Que ese es el único que habló de un principio que no sea politiquero. Ataca a Biden, vende esto como que paguen los europeos. Todos esos son slogans. No. Un principio de geopolítica es, no.
nadie, un grupo shia terrorista no va a parar el tráfico de petróleo de Europa y de Estados Unidos, punto. Y de acuerdo. Carlos, ¿quién fue ese? ¿Quién es la persona que dice, yo tengo un punto de policy aquí importante? Hegseth fue el que lo dijo. El único que lo mencionó fue el secretario de Defensa. Hegseth fue el único que lo dijo, porque los demás estaban como, ¡eh! Estaban como, echen para adelante. Ah, no, pues no, si no quieren no lo hagan. O sea, era una cosa de... No quiero mezclar las cosas con las cosas de Puerto Rico, pero hay cosas de ese chat que suenan. Suenan a los boys. Suenan a los boys. Suenan a esa dinámica de... Los boys. Mira. Los panas que estamos hablando. Pero, mira, cuando eso... Digo, ¿quién no ha estado? Y esto le aplica a hombres y mujeres. ¿Quién no ha estado cuando estaba en high school o en la universidad en un locker room? ¿Verdad? Tú te estás cambiando y vas para un juego... Y está allí todo el mundo hablando a Sofía y entonces alguien dice, yo hoy voy a hacer tal cosa, dale, mano. Es como es una mentalidad de tribu. Y yo lo que siento aquí es que allí no había, y lo voy a mencionar porque tú sabes que soy fanático de su inteligencia y de su conocimiento. Allí no había un Henry Kissinger que dijera, un momento. En el juego grande, ¿cuándo es que tú le vas a poner un alto a esta fuerza, que es una fuerza desestabilizadora en una región donde está Saudi Arabia, donde está Egipto por ahí, Canal de Suez, donde está Israel? ¿Tú los vas a dejar por la libre? ¿Quién es el que lo va a parar? Porque tú dices que Europa lo haga, los españoles. O sea, los franceses. O sea, Europa no tiene las herramientas para nada de esto. Y honestamente, parte de lo que yo creo que Kissinger diría es, y nos conviene que no la tenga. Porque nosotros somos los que podemos decidir el futuro del mundo mientras nosotros seamos los que tengamos las herramientas para decidir el futuro del mundo. Nada. Eso, digo, y eso es lo otro, que una de las cosas que se criticaba de Kissinger, se criticó mucho su rol en la guerra de Vietnam. Pero quien negocia la paz de Vietnam es Kissinger en París. Con Le Duc Tho, que era el representante de Vietnam. Y esa negociación que se hizo en secreto porque no había manera. Eso ahora no se podría porque ahora todo el mundo es periodista y le hubieran tirado una foto en el hotel. Pero en aquel momento en París se negoció esa paz. Y mientras se estaba negociando la paz, se intensificó el bombardeo, casi se duplicó. Y Kissinger lo que te dice es, yo no quería más muerte, pero si yo no intensifico el bombardeo, no logro que se logre la paz. Sí. O sea, la cuestión es que el mundo es como es. Carlos, no es como uno quiere que sea. Oye, que esa frase yo la uso tanto. Ahí me encantaría que el mundo fuera como en mi imaginación. Pero Carlos, mira cómo son las cosas. Kissinger, en ese caso, se le considera un genocida por haber hecho eso. Sí. O sea, mientras estoy negociando la paz contigo, te estoy bombardeando a matar. Mira, quien llevó esa campaña fue este tipo, el británico, creo que se llamaba Hitchkins. Él llevó esa campaña de que era un genocida y la logró mover bastante. Pero lo cierto, como tú dices, te interrumpí, pero lo cierto es que las reglas del juego en la geopolítica, sobre todo si tú eres una potencia, no responden meramente a qué me conviene o qué me hace sentir bien ahora. En el juego entero. Si yo hago esto o no hago esto, ¿cuál es el resultado? Si Saigón se hubiera rendido si no hubiera sido porque se intensificó sustancialmente el bombardeo, yo creo que el mundo entero sabe la respuesta a esa pregunta porque no se habían rendido antes. Y cuando estaba negociándose la paz, no había mucha intención de paz porque ellos sabían que su juego era un juego de atrición, un juego de esperar, un juego a lo talibán. El juego era el yo me voy a quedar porque tú te vas a terminar yendo tarde o temprano, te vas a ir. Tarde o temprano te vas a quitar. Y es la verdad, que es el mismo juego que está usando ahora Vladimir Putin en Ucrania. Tarde o temprano tú te vas a quitar y yo voy a estar aquí y yo voy a seguir esta guerra
Sí. Así que yo voy a ceder unas cosas y qué sé yo eventualmente, pero mientras tanto yo tengo las fichas del tranque aquí porque yo me voy a quedar. Así que la verdad es que como tú podías lograr que se doblegara Vietnam, era desgraciadamente para llegar a un acuerdo de paz que como eventualmente vimos, no logró mucho porque eventualmente los muchachos del norte conquistaron el sur y se acabó. Pero en el momento que se negoció, era lo mejor que se podía conseguir. Era lo mejor que se podía conseguir. Pero es bien fácil verlo de una perspectiva, ¿verdad? De nosotros. Y esta es otra cosa, Carlos, que hay que ver los puntos de vista siempre de dónde tú partes. Pero nada, creo que eso es otro tema, porque yo soy de los que piensa de que la humanidad nos recuerda su historia violenta. Y que lo raro es la paz. Lo raro es que el mundo no esté en guerra. O sea, este concepto de que, o sea, quizás nosotros no recordamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas guerras hubo entre Francia e Inglaterra todos los años? Todos los reyes, cambiaba un rey. ¿Cuántos reyes? O sea, todo el tiempo. ¿Cuántas guerras hubo entre todos los imperios de unos y otros lados? Los romanos, los griegos, los medos, los persas. O sea, las tribus africanas todo el tiempo estaban en guerra unas con otras y se raptaban unas a otras y se vendían unas a otras. Y cogían a las personas y las raptaban y las metías en un barco y las mandabas para América. O sea, quienes capturaban a los africanos que mandaban de esclavos eran otros africanos. O sea, para nosotros, quienes ayudaron a los británicos que se mudaron a Estados Unidos a conquistar Estados Unidos y convertirlo en la nación de From Sea to Shining Sea, fueron otros indígenas que ayudaron a matar a otros indígenas porque eran grupos enemigos entre ellos que antes de... Esa es la historia de la humanidad. Nuestra historia es violenta. Nuestra historia no es de paz. Ese concepto de la paz es algo bien, bien moderno. Y, by the way, la razón por la cual descubrimos el concepto de la paz fue porque llegó un punto en que éramos capaces de annihilate each other, porque surgieron las guerras con bombas nucleares, donde la humanidad literalmente ya no era un asunto de nos matamos nosotros y no, ahora nos vamos a matar todos. O sea, los ricos, los reyes, los pobres, todos vamos a morir, menos las cucarachas. Todos los demás vamos a morir. Y ahí dijeron, fíjate, esto de seguir en este arms race, como que empezó a llegar a un acuerdito entre nosotros vamos a llevarlo al extremo. Digo, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, me puedes decir si estoy equivocado, pero mi impresión es que cuando finalmente la humanidad entendió que había que llegar a un acuerdo de caramba, llegó un momento que las fronteras hay que respetarlas. Llegó un momento en que hay que empezar. Fue cuando llegó las bombas nucleares. Cuando llegó un concepto donde el plutonio y el uranio tú lograbas subdividirlo y provocar una explosión de tal envergadura que te morías, si no por la explosión, por la radiación. Y ese día alguien dijo, fíjate, esto es mejor esto de lograr no matarnos. Es mejor esto de que el tráfico económico, ¿sabes? Lo que llaman la era del poder nuclear, ¿verdad? Del poder separar el átomo y liberar esa fuerza. Yo creo que todavía estamos ahí. Lo que pasa es que el efecto que eso tuvo fue distinto al que mucha gente pensaba. Mucha gente pensó en aquel momento, digo, solamente tienes que leer la prensa, el mundo se va a acabar en algún momento porque van a disparar eso. Pero lo que creó fue una política de destrucción mutua asegurada, que lo que generó fue que estas potencias no utilizaran las armas nucleares una contra otra. De hecho, mucha gente se le olvida. Y cuando dicen Rusia va a perder, y mucha gente decía Putin está perdido, que Rusia tiene el segundo arsenal más grande del mundo en armas nucleares, más que China. Es el más grande. Bueno, es el más grande, lo que pasa es que de las funcionales. De las funcionales, sí. Pero vamos a decir que está ahí con Estados Unidos en su arsenal de armas nucleares y no las ha utilizado. Sin embargo, Estados Unidos lo utilizó en Japón. 2 veces. O sea, mucha gente dice, Estados Unidos no permitiría que Rusia utilice, pero Estados Unidos lo usó en Japón para dejarle saber al mundo. De hecho, mucha gente piensa que Truman, la razón por la cual usó la bomba nuclear, no era la forma de terminar la guerra con Japón. Eso se iba a acabar. Era con Rusia, seguro. Era para mandarle un mensaje a Rusia de que it's all over. Y por si acaso, Carlos, tengo que decir esto, y esto lo sabemos ahora porque se ha desclasificado la información, pero eso fue lo que provocó que Stalin no hiciera más cositas, porque él tenía infiltrado a los muchachos allá en Nuevo México.
y ya él, tenía un él, espía él tenía un espía, Oh, sí, tenía y un él espía. sabía lo que estaba pasando. Vean la película Oppenheimer. Si Bueno, no la han visto. Oppenheimer habla de eso abiertamente. Pero no profundiza. No profundizó en esa parte, pero los documentos declasificados, 30 años después, los años 80, es que sabemos ya que Rusia había logrado infiltrar el grupo de Oppenheimer y el grupo que estaba en Nuevo México, y que ellos tenían la información, y que eso en gran medida es lo que hace que él vaya contra Japón también, porque él sabía que, espérate, yo tengo que ser aliado, aquí vamos a negociar y vamos a dividir el mundo. Como vamos a dividir el mundo, yo necesito ser parte de la división del mundo. O sea, Sí. porque Rusia no tenía una guerra con Japón. No. ¿Cuál fue la guerra de la Unión Soviética con Japón? Ninguna. Había un pensamiento ruso-soviético de yo tengo que lograr que esta guerra se acabe, en lo que yo logro crear mis propias bombas nucleares también, porque yo no voy a seguir en esto y si después fue el mejor momento de nosotros, no, tal vez tiene que acabar. Y cuando dice Stone, no Roger Stone, Oliver Stone, en la película, hace un documental diciendo que el que realmente acaba la guerra con Japón es Rusia. En efecto, la Unión Soviética, con su increíble Armada Roja, al ir de camino hacia Corea y después eventualmente Japón, se sabía, ellos dijeron, no tenemos break. Contra Estados Unidos y contra Rusia a la vez no hay break. O sea, vamos a rendirnos. Sí, eso es parte de. Pero ahí ocurrieron más cosas. O sea, los mensajes que estaban dando los países eran mucho más contundentes de lo que la historia nosotros mismos estudiamos. Porque era un asunto de que yo hoy puedo annihilate you. Y Stalin dijo, yo necesito poder crear mi propia bomba nuclear. Y él ya estaba haciendo sus pruebas también. Simplemente no tenía la capacidad todavía que había logrado Oppenheimer. Esa es la verdad. Sí. Y que, by the way, lo hubiera tenido Hitler. Si no fuera porque Hitler era racista y no quería a los judíos, que fueron los que estaban investigando el asunto. Sí. Pero esos son otros 20 pesos. Sí. Esos son otros 20 pesos. Sí. Pero nada. Y él tenía a este... Bueno, tenía a Niels Bohr. Pero Carlos, tenía 2 o 3 que eran de los duros. Casi todos los científicos matemáticos capaces de esas teorías eran alemanes. Se había estudiado en Alemania. A Oppenheimer lo investigaban en gran medida porque creían que podía haber sido un espía del otro lado. O sea, todos ellos había dudas de si, porque todos habían tenido relaciones con los alemanes. Pero volviendo a ese tema, ¿cómo lo aterrizamos ahora? Es que ese mismo grupo del chat que acaba de salir público, uno puede imaginarse lo que ese puede ser el mismo grupo a cargo de tomar la determinación de usar una bomba nuclear. Es el mismo grupo. Quien lo autoriza es el presidente. Pero el grupo asesor puede ser ese mismo grupo. Y si utilizan este mismo tipo de criterio de cómo se vende, de que aquí lo importante es echarle la culpa a Biden, y no las consideraciones geopolíticas de qué mundo es el que se está construyendo. Que yo lo vi ausente completamente ahí, salvo el secretario de Defensa, que en un momento dado hizo hincapié en que, primero, estamos hablando de la libertad de tránsito en una zona importante geopolíticamente para los Estados Unidos. Quería preguntarte, empezaron las tarifas de los automóviles. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump de anunciar las tarifas hoy de los automóviles, o realmente ayer, cuando la próxima semana entran las tarifas recíprocas en todo el mundo? O sea, ¿tú crees que parte del asunto de las tarifas de los carros fue tratar de dejar de hablar del chat de Signal? ¿Es una de las evaluaciones que toma Donald Trump? ¿Es eso algo que tú crees? Porque es que, francamente, él bien pudo haber esperado, porque el 2 de abril, dentro de una semana, entran las tarifas recíprocas en el mundo entero. Sí, hay un principio que lo hemos discutido que se llama flood the zone. Inunda el ciclo noticioso, que eso es un concepto que explica bien Bannon. Inunda el ciclo noticioso con tantas noticias que al final la gente se queda como en shock, como que no pueden reaccionar, ni siquiera la oposición. Y a mí me da la impresión que ese principio explica por qué en un mismo día él está dispuesto a manejar 3, 4, 5 noticias de este tipo a la vez, porque esto de las tarifas es algo que él había prometido. Una de las cosas que se le está diciendo ahora, empieza la prensa liberal a decirle, liberal en el sentido americano, que son la prensa pro-demócrata, empieza a decirle, él promete pero no cumple.
está metiendo miedo, pero no lo hace. Pues él quiere decir, sí, yo lo hago. Y detrás hay yo te he dicho, hay una teoría cuyo gurú es un individuo que se llama Pete Navarro, que es su gran asesor de comercio y de trade, que lo que dice es, mira, Estados Unidos tiene que retomar su sitial como un gran poder manufacturero. Y hasta que tú no pongas esas tarifas, la gente va a preferir comprar un BMW o va a preferir comprar un Lexus a comprar un Ford. Eso pasa en Estados Unidos y eso lo vamos a cambiar. Esa es una manera de ver la economía que a mí me parece que es anticuada, porque las economías del primer mundo lo que quieren es moverse a servicios tecnológicos, no tanto a la manufactura, que era la forma de desarrollo económico, digamos, de la posguerra. Pero no creas que Navarro es un tonto. Él dice, bueno, pero es que yo necesito una infraestructura de manufactura suficientemente autónoma como en el caso de que tuviéramos una guerra, Estados Unidos puede producir tanques y puede producir drones y puede producir lo que necesitamos para guerrear. O sea que también hay un principio que se vende muy bien en el mundo de Trump, que es que Estados Unidos mantenga su hegemonía militar y no dependa de los drones que se hacen en Taiwán y que un día no van a llegar, o en Hong Kong o en otro lado. Y eso es parte también de esa política de reshoring, de traer a Estados Unidos estas fábricas. Carlos, tengo que plantearte algo porque quiero saber tu impresión también aquí con este tema. Y hablando de eso que estás planteando. Las farmacéuticas han anunciado que van a producir mucho más en Estados Unidos. Varias de ellas van a fabricar billones de dólares de fábricas van a regresar a Estados Unidos para farmacéuticas. Billones de dólares en microchips, billones de dólares en carros. O sea, va a haber una infraestructura emergente en Estados Unidos fuerte gracias a esto. El pueblo de los Estados Unidos está viendo a Trump como que está logrando lo que está planteando. O sea, en tu impresión, ¿ha logrado el presidente vender que todo lo que está haciendo está funcionando? Yo creo que todavía es muy prematuro para saberlo, porque todavía hay dos problemas que él tiene que todavía manejar. Uno, que los mercados no se han tragado esto como un dulce, se lo han tragado como una medicina, y cada vez que él anuncia esto, tú ves que los mercados cogen un golpe. Y los mercados no son otra cosa que la confianza del inversionista. Y eso es un problema para él. Porque si esos mercados continúan en baja, entonces en lugar de un mercado con el toro fuerte, pues tienes un oso lento. Y entonces, lo otro es que se está hablando, el economista, el problema de una posible recesión. Y por último, el tema de los precios. Los precios son algo que opera en dos vías. Una es cómo tú te sientes ante los precios. Y lo otro es la verdad sobre los precios. En Puerto Rico todavía nadie puede decir cuál es la canasta básica ni nada. Nosotros no tenemos idea. Pero lo cierto es que el que va al supermercado y es una persona de clase media en Puerto Rico, media baja, sabe cuándo los huevos están a $15 y cuándo están a $5, una docena de huevos. Pues lo mismo imagínalo en los carros. Puerto Rico depende de eso es parte de su economía. Pues de pronto cuando tú vayas a comprarte un Honda, a pesar de que además de que los Honda le meten un margen, igual que a otros, no quiero singularizar a Honda, pero los carros aquí, los que venden carros tienen un monopolio y eso es un margen brutal, pero para colmo le van a meter los aranceles que van a encarecer los carros. Pues entonces, quizás eso provoca que muchos puertorriqueños decidan comprar carros americanos. Y quizás a ti no te gustaba el Ford, pero oye, voy a ver, eso le va a convenir a nuestro amigo hay Ramón y a otros. No, pero hay algo aquí importante y es que el carro que se hace 100% en Estados Unidos es el Tesla. Tesla no coge cantazos aquí, coge por los otros aranceles que coge todo el mundo. Y también puede pasar que otros carros empiecen a hacer fábricas en Estados Unidos y de pronto, porque ahora mismo sí hay algunas fábricas de carros
extranjeros que se manufacturan en Estados Unidos, pero podría aumentar. Creo que Japón recientemente hizo un anuncio de que van a mover una fábrica. O sea, esto va a crear una reacción. Lo que a mí me da la impresión que todavía es prematuro para saber qué efecto va a tener en el votante, es que este cambio, a mi juicio, mientras Trump esté ahí, es un cambio que no va a ser reversible rápidamente. Porque de inmediato eso va a provocar una respuesta en muchos sitios de que bienes que se exportan de Estados Unidos van a tener aranceles más altos allá. ¿Cómo eso va a afectar el mercado global como lo vemos hoy? Y eso toma tiempo ajustarse y no sabemos si eso va a ser un golpe temporero, como dice Trump, que ya lo dijo en su mensaje ante el Congreso, que dijo, bueno, va a haber unos ajustes y nos vamos a sentir un poquito mal y después va a estar bien. Pero o va a ser más permanente. La razón por la que te preguntaba es porque el lunes se filtra, no, los aranceles no van a ser tan drásticos como originalmente se pensaba. ¡Boom! El mercado subió. Sí, es que la bolsa de valores se disparó. Y eso fue, wow, esto va a estar buenísimo. Y no va a ser tan malo nada, mira qué chévere. Eso fue el lunes. Martes, lo mismo. Martes, el mercado, el petróleo se mantiene en un precio razonablemente estable. Miércoles, la tarifa de los carros. Boom. O sea, entonces, para abajo que fue. Para abajo que va. O sea, entonces tú te quedas como que todos los días es un flood. Ese flooding. Sí, es un flooding. Ese yo voy a inundar la opinión pública todos los días. Bannon dice hay que escuchar a Bannon, porque Bannon es uno de los ideólogos de MAGA. Y Bannon dice... ¿Quién es Steve Bannon para quién? Steve Bannon fue el director de campaña más importante en la campaña de Trump en el 2016 y es quien desarrolla toda la teoría del populismo nacionalista económico de Trump. O sea, Trump no era un ideólogo, nunca lo fue. Trump era un vendedor de bienes raíces y un tipo de televisión. y aprendiz. Y un hombre que publicó libros porque tenía un ghostwriter que lo ayudaba. Es un ghostwriter para la gente que no un ghostwriter, un escritor que no pone su nombre, que no aparece, pero es quien escribió el libro. Y él usó ghostwriter para sus libros como The Art of the Deal, The Art of the Comeback. Y eso está documentado, él no lo niega. Pero, o por lo menos no lo niega. Casi todo el mundo que usa tiene ghostwriters. Con evidencia. Pero en fin, ¿a qué voy? Que Trump empieza a abrazar la ideología populista nacionalista en su primera campaña y se da cuenta que eso tiene un efecto tremendo electoral, que había un espacio que no se había llenado. Y ese movimiento que él le llama MAGA, Make America Great Again, dicho sea de paso, frase que adopta de Reagan. Reagan usaba esa frase, pero él la hace nueva, la reempaqueta, y MAGA es el movimiento de Trump, que digamos, le pongo una descripción de un populismo económico nacionalista, se ha comido al Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano es un organismo que ha sido invadido y poseído por MAGA. Queda su nombre, quedan sus símbolos, pero hoy día MAGA es mucho más grande y mucho más importante que el Partido Republicano. Carlos, antes de ir a otra pregunta que te quería hacer sobre la estrategia de Trump detrás de todo esto, ¿tú ves algún rol de Puerto Rico? Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Estuvo aquí recientemente la secretaria de Homeland Security. En una visita bien sorpresa, de repente, llega aquí, se reúne con la gobernadora de Fortaleza y arranca y se va. No sé. ¿Sí? Después de eso se va a Centroamérica. La gobernadora había dicho en el 2019 con Yoho, que es el senador el representante de Jacksonville, congresista. La gobernadora dice, mira, yo creo que Puerto Rico pudiera ser un hub de gas natural. Hay que entender porque aquí, para mí, el tema de Puerto Rico es secundario. Es el tema de Estados Unidos. O sea, cómo ellos nos ven a nosotros. ¿Cuál es nuestro rol? Es secundario para ellos, para nosotros es primaria, pero claro. Pero tú lo que dices, vamos a mirarlo del lado de ellos. No, claro, yo no estoy viéndolo de mi perspectiva aquí. Sí. Estoy tratando de decirme, yo me siento en la posición de yo soy Estados Unidos. Así que mi perspectiva aquí es secundaria. Lo importante es cuál es la perspectiva de Estados Unidos. En la perspectiva de Estados Unidos,
ellos nacionalizan un barco, esto no es normal. O sea, que Estados Unidos coge un barco francés, Crowley, que es una empresa de cabotaje, venga y se compre. O sea, yo sé si nosotros entendemos lo que eso significa, pero Carlos, es un tema bien serio. O sea, nunca había pasado que Estados Unidos nunca había nacionalizado un barco de gas natural. Pudieron haberlo hecho hace tiempo. El fracking en Estados Unidos empezó hace 20 años. De repente, nacionalizan un barco francés, Crowley lo compra y lo convierte en barco americano para poder cumplir con las leyes de cabotaje, porque recuerde que para usted ir de un punto A a un punto B dentro de Estados Unidos, es decir, para usted de Houston, sacar el gas de Houston y llevarlo a Florida, tiene que hacerlo con un barco americano, si no, no puede hacerlo. Porque hay una ley, por aquellos que no se acuerdan, la Jones Act, el Acta Jones, que exige el uso de barcos. Correcto. Que sean de bandera, de crew, su empleado, Todos los empleados. y de manufactura americana, con un loophole. ¿Cuál es la excepción? La nacionalización. La nacionalización de barcos manufacturados antes de, creo que en 1996. Así es. Por eso este barco es un barco viejo. 95. Es de los más viejos que hay en el Sí, mercado. es un barco de 95. Exacto. Y ese barco, porque tiene que haber, o sea, y se establece eso por un asunto de seguridad nacional. Por la razón que sea. Estados Unidos bien pudo haber enmendado la ley. Claro. Pero no decidió, enmendar esa ley está complicadísimo. Sí. Porque los sectores de leyes de cabotaje no lo quieren. No. Y de repente ocurre que de casualidad el barco que nacionalizan es para traer gas de Jacksonville a Puerto Rico. Whatever. ¿Cuál es el nombre del barco? Creo que American Energy. Ese mismo. American Energy. Se llama el barco. Sí, ¿Qué mucho sí. tú sabes? Era francés. Era francés. ¿Y cómo se llamaba antes? Pero de la Marseillaise. La Marseillaise. El himno, la marsellesa, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi opinión es que aquí están diciéndonos cuál es nuestro rol aquí. Y es, ¿en qué tú me puedes servir para mis intereses de llevar mi gas al resto de Latinoamérica? Porque, si tú ves, Jennifer González vino con Yoho, que es el representante, congresista de Jacksonville, llega a Puerto Rico, y resulta que nosotros en Cuarto Poder, mira cómo, y maybe esto es una teoría de conspiración. Yo te estoy hablando con honestidad, esto es una teoría de conspiración mía. Me da gracia porque no mucha gente dice, sí, tengo una teoría de conspiración. Esto es una teoría de conspiración. Que aquí todo lo que está pasando con Genera y NF Energía es un juego de allá, que nosotros somos los peones aquí. Y mi teoría es que cuando el Departamento de Energía de los Estados Unidos sale el tema de Puerto Rico en una reunión del presidente, o sea, en una reunión del gabinete, el presidente Trump le dice a Chris Wright, secretario de Energía, ¿tienes algo que decir? Y Chris Wright sale diciendo, sí, nosotros somos los mayordomos de los fondos federales y el contribuyente federal tiene que saber que nosotros estamos operándolo. Y mira lo que estamos haciendo con Puerto Rico, que no le arreglaron un sistema eléctrico porque querían depender de que energía renovable, cuando todo el mundo sabe que eso era imposible. Querían convertir a Puerto Rico en el poster child, en el niño símbolo de la energía renovable, cuando realmente lo que hay que hacer es llevar allí es energía para resolver el problema, qué sé yo. Y de repente todo esto está ocurriendo a la misma vez que se le están dando todos estos chavos a NF Energía, que se le están dando todas estas innovaciones de contratos extrañas, que el gobierno está defendiendo a todos estos chavos, y todo esto está ocurriendo a la vez, y nosotros en Cuarto Poder encontramos que la barcaza que estaba llegando a San Juan, que era ahora es una muchísimo más grande, muy diferente, a pesar de que el FERC y que la Guardia Costera está diciendo que eso no se podía hacer, de repente llega esa barcaza, y nadie dice nada, no. Y el barcote de Crowley está llegando ya a Puerto Rico, a la zona sur. El de francés. El francés. El American Energy. El American Energy. El que era French Fries y ahora es McDonald's. Sí, era Le Frit. Y ahora es... Era Lafayette. Y ahora es... Sí, ahora es Hamilton. Sí. Así es. Eso mismo. Así es. Era el Marquis de Lafayette y ahora... Le quitaron todos los franceses y ahora es American Energy. Te planteo que para mí el rol de Puerto Rico en este nuevo orden mundial va a ser bastante un tema del gas y cómo nosotros le podemos servir a los intereses de Trump y de Estados Unidos. Y es obvio que lo que pasó recientemente, si tú lo concatenas, es que nos dieron un rol. Y el rol de Puerto Rico, al parecer, es ser un hub
de temas de gas natural y utilizar a Puerto Rico. Y de hecho, como te mencioné, nosotros en Cuarto Poder ya encontramos que NF Energía no solamente tiene la operación de San Juan que ya sabíamos, sino que también añadieron una operación en el sur, ahora en Ponce, y también Crowley está llegando ahora con su barco con gas de Estados Unidos. Recuerden que el gas que llegaba a Puerto Rico no era gas de Estados Unidos, era gas internacional. Ahora, gracias a que Crowley compró y nacionalizó este barco, pues llega gas de Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Pero es para Puerto Rico o es para empezar aquí y hacer una distribución hacia el resto del Caribe y Centroamérica? Recuerde que NF Energía tiene una operación en Nicaragua también y en Jamaica, que la de Jamaica la está vendiendo y la de Nicaragua no. So, ¿qué país no es muy amigo de Estados Unidos en Centroamérica? Nicaragua. Así que hay una, ¿verdad? Ahí hay otras cosas ocurriendo. Carlos, ¿cómo tú lo ves? Bueno, tomando como punto de partida que recibimos la noticia de que de la flota mundial, que son como 400 y pico de cargueros en todo el mundo de gas natural, hay como 13 o 14 cargueros viejos que se manufacturaron antes del 1996. Y eso es importante porque el carguero American Energy, que es el que se va a autorizar a venir a Puerto Rico, era francés. Pero se autoriza que si fue construido antes de esa fecha que te mencioné, se puede cambiar su denominación de origen. Es decir, que se puede decir que es un barco americano, siempre y cuando la bandera sea americana y el crew sea americano. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero eso no es nada fácil. Lograr eso en el ambiente de la ley Jones, que es una ley proteccionista que exige estas cosas que te dije, no es nada fácil. Eso a mí me indica que detrás, pues Crowley es una empresa de pegada y New Fortress es una empresa que tiene pegada en el mundo de Trump y han logrado esta excepción para que aplique a Puerto Rico y lo han logrado con bastante rapidez. ¿Qué pasa? La pregunta que tú haces es relevante porque, por un lado, si tú le preguntas a Josué Colón en cualquier foro, porque él es muy abierto, ¿cuál es el verdadero problema que tiene Puerto Rico hoy? Yo no creo que diría como primer problema la falta de combustible. Ese no es nuestro problema en este momento. No es que no tenemos suficiente gas en este momento. El problema es que no tenemos suficientes generadoras de energía. Aquí no hay suficientes plantas de energía. En su totalidad, con todas funcionando, estamos un poco por debajo de 3.000 megavatios y ya se anticipa que en los meses pico, en los momentos de demanda mayor, estamos hablando que necesitamos 3.400, 3.500 megavatios. Así que tenemos un déficit. Ese es el verdadero problema que tenemos. Para atender ese problema, la primera solución que a mí se me hubiese ocurrido, o que se le ocurriría a cualquiera que sepa, no es, oye, necesitamos una barcaza más grande. Ese no era la primera, pero es parte del ecosistema porque la idea es que Puerto Rico eventualmente dependa más del gas. Eso es verdad. Sin embargo, esa otra explicación que tú das, y yo no, te confieso que yo no le había dado pensamiento, hace sentido. Que no es solo para Puerto Rico que se va a utilizar nuestros puertos para traerlos, sino para que sirva como una especie de hub para otros compradores de gas en Latinoamérica. Eso no nos va a resolver el problema de los apagones del verano, pero nos va a dar algo que no tenemos hoy. Y es lo que tenemos hoy es una situación de bastante irrelevancia y ser parte de un sistema donde Puerto Rico tiene alguna importancia, ya sea comercial para el mundo de Trump o geopolítica, que es lo segundo que te voy a mencionar, yo creo que nos da un poco de lo que se llama leverage. Nos da un poquito de importancia de, oye, no puedes dejar que ese sitio se despeñe. A diferencia de las teorías conspiratorias que tuvieron mucha popularidad en Puerto Rico en el pasado mes, específicamente la idea de que ahora Trump nos va de alguna manera alegremente a dar una especie de pase a la independencia con todas estas cosas, yo creo que eso era una forma mala de entender la doctrina de Trump. ¿Trump qué está haciendo? Trump está reviviendo la doctrina Monroe
y reviviendo la mentalidad del Estados Unidos imperial. Y es imperial por poder económico y militar, pero también por posesión de tierras estratégicas. Por ejemplo, Groenlandia, por ejemplo, el Canal de Panamá, que de una u otra manera lo va a mandar Estados Unidos ahí. Esa idea de que Panamá va a preservar su soberanía ahí, eso no va a pasar. Eso, yo te puedo decir que eso no va a ocurrir. No, que quizás no va a haber una transferencia total de las... No sé. Pero eso va a mandar ahí Estados Unidos. Con eso, Jay, yo anticipo, y ¿verdad? Por lo que uno oye de pasillo, pero no quiero decir que yo estoy ahí sentado, pero yo anticipo que Estados Unidos, específicamente el grupo de Trump, va a ver a Puerto Rico como un lugar estratégico valioso, importante, comercialmente, ligado al Canal de Panamá y también militarmente. Y no voy a decirlo muy duro, pero no te extrañes que en Puerto Rico vuelva a haber bases militares de importancia que se dejaron en el pasado porque se sentía que no había importancia, pero ahora podría revivir el interés de bases militares en Puerto Rico. Te voy a decir por qué creo que tienes un punto y maybe esto es esto es especulativo. Estamos analizando los datos y opinando cosas que pueden ocurrir. No es información confidencial. Sin embargo, mira lo siguiente, Carlos. Aquí no hace mucho se habló de que en una islita vecina nuestra, Antigua, se va a hacer una base / un espacio especial de lo que llaman un outpost de China. Ahí está. China está llegando a un acuerdo con Venezuela que pudiera incluir acuerdos militares. Ahí está. O sea, ahí está. Y eso va en contra de la doctrina Monroe, que para los que no se acuerden, una doctrina del siglo XIX del presidente Monroe, que por primera vez dijo, en América mandamos los americanos. Las colonias que ya existen, que en aquel momento estaba Puerto Rico y Cuba, las que ya existen, pues las vamos a dejar. Pero aquí, de ahora en adelante, los europeos no pueden venir a mandar nada aquí en América. Y eso incluye el hemisferio americano. Esto de que China esté metido en el Canal de Panamá, que esté en Venezuela, que esté en Ecuador, que esté en 4 o 5 sitios, eso es contrario a la doctrina Monroe. Y Trump está muy claro que él quiere erradicar o limitar grandemente la influencia de China en el hemisferio americano. Así es que, anticipando eso, yo puedo prever que Puerto Rico, bajo la bandera de Estados Unidos, va a tener algún rol. Va a tener un rol estratégico en ese juego. Y el rol puede empezar con ser un hub de gas natural que la gobernadora así es y el congresista Yoho, que estuvieron aquí. Y aquí vino el secretario de Energía, ¿no? Correcto, la jefa de Homeland Security, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo directamente los intereses sobre Puerto Rico y habló abiertamente. Mi punto con esto es, no que Puerto Rico va a ser un lugar de extrema relevancia, pero que ya tenemos un rol. No, va a haber un rol. Y quiero señalar algo que quizás para sorpresa de algunos que escuchan. Yo creo que no se le dio suficiente importancia a la visita de ese secretario con la gobernadora. Aquí estamos pendientes como que de otras cosas, de Víctor Ramos, no sé, de otras cosas. Pero él tuvo palabras positivas que decir y negativas sobre el legado de Biden y esta idea de que Puerto Rico solamente se veía como un experimento del tema de renovables y de las placas solares. Y básicamente no lo dijo en estas palabras, pero dijo, mire, las placas solares y todo eso está bien, pero eso es un pie in the sky si usted lo ve como un sustituto de los combustibles como el gas. ¿Qué significa un pie in the sky, Carlos? Un pie in the sky, eso es un sueño de una noche de verano, eso es una utopía. Eso es... Ay, ojalá... Mira, el mundo fuera así. Mira, recientemente, voy a citarlo porque no es mío. Recientemente hay un político bien interesante que es un diputado a las Cortes Españolas de Cataluña que se llama Gabriel Rufián. Y es un tipo súper de izquierda, favorece la independencia catalana, todo eso. Y recientemente habló y ha hecho un escándalo en España porque el mensaje de él es el siguiente. Mira, a mí me gustan nuestros estribillos, nuestras pancartas, pero el mundo no es como yo quiero que sea. El mundo es como es. Y nos toca a todos, y especialmente a la izquierda, entender cómo el mundo es.
Y eso él lo dijo como un preludio de que el presupuesto militar de España tiene que subir, aunque él es antimilitar. Porque no podemos darnos el lujo, y mira lo que dice, porque si nosotros no estamos dispuestos a entender cómo el mundo es, otros sí están dispuestos y van a ocupar el espacio. Nos trae a Puerto Rico. En Puerto Rico hay una cultura educada. Yo creo que aquí la gente trata de entender las cosas, pero muy retórica, muy llena de palabras, y a veces se olvida que el mundo también es acción. Son actos, cosas que ocurren. Sí, lo filosófico se comió Lo filosófico y lo ideológico se come el realpolitik. Y el realpolitik, tú no vas a un restaurante de San Juan y lo resuelves con 5 amigos y 2 vinos. No, eso te lo pasas bien. Lo resuelves entendiendo las tendencias globales, la realidad, y entonces cómo tú te ubicas. Dadas las cartas, nadie juega póker diciendo, pues dame 4 ases y 4 reyes. No, así no funciona. Te tocan las cartas que te tocan. Y en Puerto Rico hay mucho eso del tema utópico. Y yo creo que a eso es que se refería el secretario de Energía diciendo, bueno, aquí en Puerto Rico querían que fuera el único país del mundo 100% renovable, cuando ni siquiera ningún país, ni Suiza, ni ningún lugar puede hacer eso. Entonces Puerto Rico tampoco no va a ser el que lo va a lograr. Yo te voy a decir una cosa y me voy a tomar el tiempo, porque a veces también ¿cómo te digo? Nos despistamos. Esa barcaza yo creo que nos da una importancia, pero no resuelve el problema de la generación. El gobierno tiene 3 cosas, yo te las mencionaba, 3 cosas que tiene que resolver ayer para garantizar la generación que necesita por lo menos en el próximo año. Una, necesita darle fuerza a los proyectos de escala de renovables. No me refiero a las compañías de techo que van por ahí. Esas que sigan y que vendan todas las plagas que quieran. Pero eso no sustituye. Hoy día no tenemos ni 6% ni 5%. Y no va a llegar. Pero los proyectos de escala, me refiero a los proyectos que pueden generar 500, 600 megavatios. Y creo que vamos por el Trenche 1. Eso lo hemos hablado. Eso, aunque Trump diga que el sol, lo solar no sirve, esos proyectos ya están en camino. Hay que darle curso y apoyo a esos proyectos. 2, yo creo que hay que pedirle cuentas a Genera, porque no es Luma, de que todas las plantas que están en situaciones críticas, cuáles son las medidas que hay que tomar para que sigan funcionando, porque aquí no se puede hacer una planta rápido. Eso no se hace en 2 y 3 años. Eso lo hemos hablado, eso lo ha admitido el propio Josué Colón. Claro. Ese cuento de que que si el anuncio de la planta, eso va a tomar años. Pues si las que tenemos, ¿cómo les tiendes la vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y por último, que es un tema antipático para un grupo en Puerto Rico, pero que van a tener que alinearse, es que hubo una legislación para extenderle la vida a la planta de Guayama. Esa planta genera el 20% de la energía en Puerto Rico. No es un invento, no es fake news, es real. Sin embargo, a esa planta no se le ha metido un chavo, porque la idea es que en un año se iba a decomisar. Entonces, un momento, antes de que eso haga crisis, hay que llegar a la decisión que sea. Si la decisión es el gobierno se va a quedar con esa planta, yo no sé si esa empresa AES se va a quedar o no. El presidente, en una vista de la Cámara, dijo, nosotros estamos planificando para irnos. Claro. Si nos fuéramos a quedar, no basta con enmendar la ley. Tenemos que hacer un acuerdo financiero para que nosotros podamos invertir. Seguro, y los dos ganemos aquí, porque yo no voy a quedarme aquí, ni te voy a pasar la planta así. Y también hay que aceptar la realidad. Y es que esta no es una empresa que vino a Puerto Rico a perder dinero. Y tampoco vino a Puerto Rico a salvarle el problema a Puerto Rico. Puerto Rico tiene que buscar la forma de resolver su problema. Totalmente. Y Puerto Rico se metió él mismo en el problema. Así que esta empresa tiene que ahora decir, ¿qué tú me vas a dar a mí para yo quedarme aquí? Claro. Producir 5 años más. ¿De verdad? ¿Por qué yo voy a producir 5 años más? Y es una empresa, y digo esto porque es importante que los datos se conozcan. Es una empresa que, si usted se mete al internet, la ve, han decidido dejar el carbón globalmente. O sea, esto no es nada más que lo van a dejar en Puerto Rico. Puerto Rico, lo que pasa es que había un acuerdo a llegar al 2027. Si el gobierno quiere extender eso,
Eso no puede ser como ya yo enmendé la ley y eso se resolvió. No. ¿En qué consiste el acuerdo? Y el pueblo debe conocer en qué consiste el acuerdo. Siempre van a haber activistas que digan, no, el carbón se tiene que acabar en Puerto Rico. Comprendo su reclamo, pero no es realista ante la realidad. Como dije, el mundo no es como yo creo que sea, el mundo es como es. Y no es realista decir eso. Y el gobierno tiene que explicar las cosas, ponerlas sobre la mesa. Ninguna de esas cosas que yo he mencionado, las plantas, qué es lo que hay que hacer para extenderle la vida, 2, las renovables, proyectos de escala, y 3, la planta de Guayama, ninguna de esas 3 cosas tienen que ver con la barcaza American Energy, ninguna. O por lo menos no depende directamente. Ahora, esa barcaza puede convertirse, una vez se vayan convirtiendo plantas hacia el gas en Puerto Rico, sí, en un suplido más confiable, porque el problema es que no teníamos un suplido suficiente en Puerto Rico, suficientemente confiable, porque siempre este tema de la ley Jones era un límite a que tenían que ser unas barcazas muy limitadas. Así que estamos ahí y yo creo que es una oportunidad para Puerto Rico. Aquí me estoy poniendo el sombrero de puertorriqueño ciudadano cuya familia vive aquí, que yo quiero que Puerto Rico sea un lugar que funcione, que los hospitales no se le vaya la luz. Eso yo creo que es lo que... Así que si eso implica que es un acuerdo nuevo con Genera, pues yo no me gano nada de ahí, yo no tengo nada que ver con Genera. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo hacemos que Puerto Rico sea un lugar funcional? Pues explíquenmelo. Y lo que yo creo que necesitamos del gobierno en este caso es un poco de apertura y también de nosotros los ciudadanos estar enterados de qué es lo que está pasando. Carlos, yo creo que de todo lo que hemos discutido hoy, lo más importante ha sido este final. Que el mundo no es como yo quiero que sea, sino como es. Y para tú entenderlo, tienes que estudiarlo, ponerte la perspectiva del otro y honestamente dejar el fanatismo. Y desgraciadamente, Carlos, yo lo que veo en Puerto Rico es que la ideología se comió la realidad. ¿Qué es lo que hacen las ideologías? Y el problema cambian la percepción de la realidad. Y yo creo que estudiar las ideologías. Y hay que comprender las ideologías. Pero las ideologías no pueden llevarse el que 2 más 2 es 4. Y que aquí estamos en un mundo donde los elefantes están luchando y nosotros no podemos creer que la hormiga le va a ganar al elefante. Tenemos que, en ese mundo, ¿dónde yo me ubico? ¿Cuál es mi rol? Y cómo yo me hago dispensable e indispensable, dependiendo de cuáles sean los intereses del momento. ¿Cuál es el futuro nuestro? ¿Cuál es nuestro rol? Y yo creo que esa va a ser la gran discusión en el nuevo orden mundial. Yo estoy de acuerdo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.